Les agradezco mucho que me hayan invitado para darme la oportunidad de dirigirme a los líderes de desarrollo inmobiliario en el Perú y en otros países de la región y poder exponerles un trabajo que hicimos cuando yo fui presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que agrupaba no solamente a los constructores, sino a todos los desarrolladores inmobiliarios. Pasamos un año en la gestión gremial y nos dimos cuenta que las autoridades, tanto centrales como municipales, percibían a CAPECO y a sus asociados inmobiliarios como un grupo que solo perseguía su propio interés, que solo le interesaba llenar la ciudad de concreto y que tenía poco o nada interés por la ciudad y los ciudadanos, solo perseguía su propio lucro. Y en realidad nos dimos cuenta que en CAPECO teníamos muchos socios inmobiliarios que habían hecho proyectos que no solamente habían cuidado la rentabilidad del mismo, sino que habían tenido un impacto muy positivo en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y decidimos, pues teníamos una gran presión, en esa época estaba el programa Techo Propio y Mi Vivienda, muy activos, con muchos fondos, pero había muy poca, escasa oferta formal. Y ese era el problema. El problema era que el 30% de las viviendas en esa época eran construidas por ustedes, por el sector formal. El otro 70% era el submundo oscuro de las invasiones y tráfico de suelo y las correspondientes construcciones, primero en esteras y luego en autoconstrucción con material noble. Pero se veía ahí en el slide anterior cómo las invasiones se producen. Esto es un cerro atrás de La Molina, en la peor zona para construir, por la pendiente es elevada, el suelo es de pésima calidad y ponerle agua ahí es carísimo, sobre todo después de hecha la vivienda. Nosotros hemos hecho proyectos de agua potable para la ciudad de Pachacútec, en Ventanilla, y el costo de ponerle agua a este arenal con las casas ya hechas ha sido 10 veces el que hubiera costado si se hubiera desarrollado urbanizando previamente un lote plano y con agua. O sea que en este esfuerzo del gobierno de ponerle agua a las invasiones, hay un subsidio escondido enorme, porque el costo de poner agua a zonas como esta es enorme. Y así es nuestra realidad. La vivienda precaria impide el progreso de 6 de cada 10 peruanos. Esto afortunadamente ha ido cambiando. Cada vez la pirámide se va volviendo un rombo y cada vez hay más familias emergentes que ya no quieren pasar el viacrucis de sus padres y sus abuelos, que invadían los desiertos y pasaban 20 años hasta que les llegaba el título de propiedad y los servicios básicos. Hoy día los millennials y los emergentes, hay mucha mezcla y quieren su departamento con su internet, con su seguridad, con la tranquilidad de que la vivienda es sismo resistente. Pero desafortunadamente no hay oferta formal para el sector D y E. Lo hay para el A y B, que está muy bien atendido por ustedes. Hay un poco de oferta para el C, pero para el D y el E no hay nada. Y este es el problema que queríamos resolver, porque pensamos que este es el océano azul, la vivienda social, es la gran demanda que hay que atender. Y este es el crecimiento poblacional que hemos tenido, y esta es la bomba de tiempo que si no hacemos nada va a reventar en los próximos 15 a 20 años. Y es que miren cómo crece la población y cómo el país se va urbanizando. Y esto que pasa en el Perú ocurre similarmente en toda América Latina. Lima para el 2030 va a ser un círculo gigantesco, más grande que el área del departamento. Esos círculos tienen un diámetro proporcional a la población. O sea que imagínense ciudades como Arequipa, Chiclayo y Trujillo van a tener una población en el 2030
similar a la que tenía Lima en el año 72, que ya era una población excesiva para su escaso desarrollo urbanístico. Entonces, tenemos que mejorar las ciudades del Perú si queremos que el país sea sostenible. Esto ya no es solamente un tema de darle negocio a los promotores inmobiliarios, sino de salvar al Perú del flagelo terrible que significa el tráfico de suelos y la autoconstrucción que no es sismo resistente. Y entonces, para organizar la solución de este problema, dijimos, bueno, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos los promotores inmobiliarios? ¿En qué creen los principales urbanistas del Perú? Los colegios de arquitectos y de ingenieros. Convocamos a todos bajo el principio de que para ser inteligentes teníamos que ser muchos. Y creamos 3 hojas con creencias. Y esas 3 hojas las resumimos en esta hoja que ven ahí, que no tienen que leer, pero que está subrayado en amarillo la palabra ciudad. En todas las creencias aparecía, o en casi todas, la palabra ciudad. Y de ahí nos dimos cuenta que si queríamos resolver el problema de la vivienda, sobre todo la vivienda social, que es la que más se demanda, requeríamos primero resolver el problema de la ciudad. Y teníamos que validar esta creencia. ¿Cómo la validamos? Primero encontramos esta cita: la ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a las partes. ¿De quién era esta cita? Nada menos que de Aristóteles. Fueron los griegos los que inventaron el concepto de ciudad y de ciudad-estado. Esto después pasó a los romanos, de los romanos a los españoles, que cuando vinieron a América crearon las ciudades como decían los griegos. Primero en el papel se planificaba la ciudad, se veía dónde estaban las plazas, las principales avenidas, las calles, se construía toda esa infraestructura y luego se ponía la vivienda al final, cuando ya estaba todo planificado. Pero con la historia del Perú, las distintas invasiones por el terrorismo y por todos los problemas que hemos tenido de hiperinflación, hubo una gran migración de la sierra a la costa y las ciudades no estaban preparadas. Y entonces hubo esta expansión horizontal y de baja densidad, que es hoy día el gran flagelo que tiene Lima y con unos problemas terribles de mala calidad de vida para los más pobres. Y también consultamos a todos los expertos urbanísticos del mundo y algunos los convocamos a un congreso que organizamos hace unos años, que fue a Jaime Lerner, 4 veces alcalde de Curitiba, 3 veces presidente regional del estado donde está Curitiba. Un hombre genial. Hay charlas de él en TED que pueden acceder. Pero él lo que nos dijo es: la ciudad no es el problema, es la solución. Y esto nos llenó de optimismo y reforzó nuestra creencia de que si queríamos hacer vivienda social, teníamos que resolver primero el problema de la ciudad, porque la ciudad es por naturaleza anterior a la casa. Y bueno, tuvimos también a Miguel Romero Sotelo en el directorio de Capeco, quien el primer día se paró y dijo: ustedes están todos equivocados, los promotores inmobiliarios. Siguen hablando de metros cuadrados. ¿Cómo hago 300 viviendas aquí, 400 viviendas allá? Cuando el Perú necesita 120,000 viviendas al año. Y el esfuerzo que significa conseguir los permisos y todo esto para 300 viviendas, nunca vamos a cerrar la brecha. Y entonces él nos dijo: tienen que empezar en hectáreas. Y cuando habló de hectáreas estaba hablando de una visión territorial. Por eso es que la facultad de Miguel se llama de Arquitectura, Urbanismo y Territorio, pues él considera que si no se ve el territorio en su conjunto, no se puede resolver los problemas que vienen más abajo. Y Miguel, bueno, fue el viceministro de Carlos Brus, que ahora está de nuevo en el Ministerio de Vivienda, así que estamos con un optimismo renovado de que podamos relanzar estas ideas con el actual ministro. De hecho, ya hemos tenido una reunión
muy auspiciadora. Y bueno, ¿cómo comunicábamos todo esto? Primero decidimos hacer un manifiesto que decía: creemos que las ciudades no son cemento y ladrillos, sino familias. Creemos en una ciudad llena de árboles, con sistemas de transporte rápido y cómodo, con amplias zonas donde distraerse, donde practicar deportes, donde disfrutar la vida con seguridad. Creemos en una ciudad que sea bella y que cuente con edificaciones seguras. Si tú crees en lo mismo, únete a este movimiento que tiene como único propósito el demostrar que una mejor ciudad es posible. Así que una mejor ciudad posible quedó como el nombre de un movimiento, algo que queremos que arrase no solamente a los promotores inmobiliarios, sino a las autoridades, al ciudadano común y corriente que tiene que elegir buenos alcaldes para que las ciudades mejoren. Y bueno, no nos quedamos ahí, teníamos que ser creativos en la comunicación de estas ideas. Y entonces pensamos que esta visión casi idílica de estas ciudades maravillosas con árboles y plazas estaba muy alejada de la realidad de las ciudades que hoy día tenemos en el Perú, y que requeríamos un proceso de metamorfosis, una transformación completa. Y esto no es un sueño. Tenemos ejemplos concretos en América Latina. Guayaquil ha sido un ejemplo de metamorfosis. Medellín, ni hablar, una maravilla. Curitiba, y en el mismo Lima hemos tenido varios ejemplos que les voy a mostrar. Y entonces, ¿qué mejor símbolo para expresar la metamorfosis de una ciudad que la mariposa que pasa de ser un gusano a ser un capullo, a ser una mariposa que finalmente vuela? Y ahí salió el símbolo de la mariposa como el símbolo de nuestro movimiento, y le pusimos una mejor ciudad es posible. No nos quedamos ahí, dijimos vamos a crear una fórmula. Dentro del grupo habían arquitectos, desarrolladores inmobiliarios, abogados, de todas las ramas, pero habíamos muchos ingenieros, entonces hablamos de una fórmula y le pusimos símbolos químicos. Aquí está la fórmula. Para tener una mejor ciudad tenemos que trabajar en 5 componentes: gente, infraestructura, vivienda, equipamiento humano y gestión pública. Y le pusimos símbolos químicos para que sea fácil de recordar. Obviamente cada ciudad le pondrá más énfasis a un componente y más al otro. Nueva York, por ejemplo, era un desastre, y aquí viene el primer componente de la fórmula, que es la gente. Todo esto, por supuesto, lo hemos publicado en un libro que está disponible, se lo hemos regalado a casi todos los promotores inmobiliarios y se lo hemos regalado a los 1.800 alcaldes. Pero muy pocos lo han leído, ese es el problema. Por eso estas charlas creo que son muy útiles. Pero todo lo que digo está en el libro. Y el primer componente es la gente. Nueva York era un desastre de mendigos y de calles sucias. Y sacaron el lema I love New York. Y ese marketing urbano hizo que los neoyorquinos comenzaran a amar a su ciudad y la transformaron, se volvió una verdadera metamorfosis, y hoy día Nueva York exhibe muchos mejores índices de calidad de vida de los que tenía en los años 70. Y lo mismo podemos hablar de tantísimas ciudades, no solo en Europa y Estados Unidos, sino en América Latina. Pero para ello es fundamental la gente que pague sus impuestos, que pinte su fachada, que se meta en las unidades vecinales, que lidere, se meta a las gestiones de las alcaldías, que participe y que ame a su ciudad, que no tire basura en la calle. En fin, si tenemos ese tipo de educación, la gente es el principal actor para transformar una ciudad. El segundo es la infraestructura, y esto es obvio, todos los gobiernos hablan de ello, pero no tenemos un plan nacional de infraestructura. Y por ello proponemos en el libro hacer eso con la ayuda de ustedes y también de los jóvenes universitarios.
La San Ignacio Loyola la he comprometido para que nos ayuden a elaborar este plan. Y teniendo un plan nacional de infraestructura podremos avanzar. Porque cada gobierno inventa algo nuevo y se pasan 2 años y se avanza muy poco. Pedro Pablo Kuczynski ha puesto el agua como el centro de su plan de infraestructura. Y su meta es muy loable y muy buena, pues el 30% no tiene acceso al agua segura aún en el Perú. Pero mientras persista este flagelo del tráfico de suelos y las invasiones, en lugar de la vivienda formal, va a ser costosísimo y nunca se va a cerrar la brecha del agua. Como les dije, cuesta 10 veces más poner agua cuando ya la vivienda está construida. Y el tercer componente es la vivienda. Entonces, este era el problema que originalmente queríamos resolver: cómo dar oferta formal de vivienda social. Y ahí vimos que el 80% de la demanda corresponde a este rango de la vivienda social. Guido Valdivia, que fue uno de los inspiradores del libro y del movimiento, actual director ejecutivo de Capeco y que también fue viceministro junto con Carlos Brus, él nos decía que para los próximos 20 años se requieren construir 2.400.000 viviendas. Y ese número sale no del aire, sino son peruanos que ya han nacido. Es nuestro famoso bono poblacional, que es una ventaja, pues va a impulsar el crecimiento del país en los próximos 20 años. Son familias que ya han nacido o que están por nacer y los hijos y nietos de algunos de ustedes. Para hacer eso necesitamos construir 120.000 viviendas y de 300 en 300 no vamos a llegar nunca. Tenemos que crear macrolotes. Entonces lo más importante es la provisión de suelo urbano. Si hoy día queremos hacer techo propio en Lima es imposible, porque el suelo es carísimo y es caro porque es escaso. La curva de oferta del suelo es infinita porque el suelo es limitado. La ciudad tiene tantas hectáreas y no tiene más. Y la única forma de aumentar la oferta es aumentando la densidad. Y entonces, ¿qué hacer para desarrollar más vivienda? Y ahí tenemos algunos ejemplos del Perú. Este es el proyecto del Agustino, denominado La Pólvora, que se hizo en la época en que Carlos Brus fue ministro, con Guido y con Miguel Romero Sotelo. Y aquí se juntó perro, pericote y gato. El cuartel que tenía su pólvora almacenada ahí, que ya por supuesto era una cosa que no se requería, y que era un terreno plano con agua en medio de un mar de informalidad. Y este proyecto que hizo Graña y Montero fue tremendamente exitoso y fue una muestra palpable de que sí es posible crear vivienda social en la ciudad. Y una de las formas es que el sector público dé los terrenos a precios muy bajos para que se pueda llegar a los precios que un peruano pobre puede acceder. El cuarto componente es el equipamiento urbano. En realidad, una ciudad dormitorio es un fracaso y hay muchos ejemplos en Chile, en Argentina, donde solo se puso vivienda y se olvidó del resto. Y eso creó serios problemas de transporte, de congestión y de pérdida de tiempo. Y bueno, el equipamiento urbano son los parques, los colegios, los comercios, todo el complemento que se requiere para que una ciudad sea sostenible por sí sola. Y aquí tenemos la ciudad de Miraflores, una ciudad probablemente la más moderna del Perú. Y en esta zona de la calle La Mar vemos que no hay un solo parque, pero existe en la ley mecanismos de gestión de suelos que podrían permitir, como se ha hecho en Bogotá y en Medellín, crear grandes macrolotes, hacer retiros, mover a la gente temporalmente y construir torres de gran altura para que las familias se vayan viviendo ahí. Y con estos retiros se crea una ciudad bella,
con edificios con 3, 4 frentes, como vemos en Santiago, y con los retiros que permiten la construcción de parques. Hay muchas otras soluciones parecidas a esta en el libro. Y bueno, el último componente es la gestión pública. ¿Y qué es la gestión pública? Es hacer y hacerlo bien. Y por hacerlo bien me refiero a hacerlo honestamente. Algo muy difícil, sobre todo a nivel de las municipalidades, pero que tenemos que cambiar en el Perú si queremos crear mejores ciudades. Y lo primero que tiene que hacer el Estado es proponer una visión territorial. Belaúnde fue el último que habló de una visión territorial con el concepto de la marginal de la selva, que desafortunadamente terminó en algo terrible. Después se habló de la longitudinal de la sierra, que aún no termina, fue un proyecto inconcluso, y no tenemos pues esta visión territorial. Afortunadamente ya se está hablando cada vez más de las macroregiones horizontales que unan departamentos de la costa, de la sierra y la selva y que permitan que las ciudades se especialicen en temas como la madera o como la agroindustria o la minería y que estas ciudades se puedan articular y que puedan tener una infraestructura acorde a ello. Por eso, para hacer el Plan Nacional de Infraestructura, tenemos que tener muy clara esta visión territorial, de lo que tanto nos hablaba Miguel Romero Sotelo. Y tenemos que crear e implementar nuevos modelos de gestión urbana. Esta es la ciudad de Cajamarca, totalmente depredada en su linda campiña por la autoconstrucción. Una bajísima densidad, una pésima utilización del suelo. Pero existe ya en la ley, no es una cosa que hay que pasar por el Congreso. Ya existen estos mecanismos de acumulación de suelos que se usan además en Colombia y en muchas partes del mundo. Y entonces, para terminar, quiero explicarles en detalle un ejemplo de lo que significa aplicar estos mecanismos de gestión de suelos. ¿Cuál es el método tradicional de urbanizar un suelo por gente formal? Imaginémonos esta teoría de que hay 4 lotes de 4 propietarios diferentes, el A, el B, el C y el D. Y se anima primero el A y la municipalidad le dice, tienes que poner un parque, entonces lo pone en la parte más alejada del terreno, ahí en una esquina. Probablemente en el tiempo ese parque será abandonado y será invadido por su mala ubicación. Y el desarrollo sigue los linderos propios del terreno, ¿no? Porque no puede hacer otra cosa. Crea su propia red de agua y desagüe y va poniendo sus casitas y va vendiendo y tiene un relativo éxito inmobiliario. Y entonces, como hay un pequeño éxito, el propietario del lote C hace lo mismo, pone su agua y su desagüe, su parque en la esquina y pone sus casitas y así se va desarrollando el lote con el resto de los propietarios. Y este proceso es larguísimo, toma 20, 30 años. Ahora les proponemos el método eficiente, el método moderno, que ya se aplica en muchos lugares. Y es crear la figura del promotor inmobiliario que se encarga de unir a estos 4 o 10 o 15 propietarios. De hecho, ya hay un ejemplo que se ha hecho en el Perú de esto. Lo ha hecho Miguel Romero. Y propone a los 4 propietarios, oye, en lugar de que cada uno desarrolle su lote por su cuenta, vamos a acumular los 4 lotes y vamos a proponer esta visión. Un gran parque central y alrededor 4 macrolotes. Y cada uno de ustedes va a ganar más que si desarrollara su terreno por su cuenta, porque al tener este gran parque la municipalidad nos va a permitir una mayor altura, vamos a poder poner edificios y vamos a tener más metros cuadrados para ofrecer. Indudablemente esto requiere promotores inmobiliarios audaces que se salgan del molde tradicional
y que trabajen de la mano con el gobierno, en asociaciones público-privadas. Pues no es fácil hacerlo, pero si nuestros vecinos lo han hecho, ¿por qué no nosotros? Y miren las ventajas. Y ahora no hacemos 4 redes de agua y desagüe, una sola red, una entrada y una salida. Y como nos hemos ahorrado en el costo de instalación de la red, podemos poner una planta de tratamiento de desagüe que trate parte de esa agua para irrigar el Gran Parque Central. Y bueno, llamamos al grupo Interbank o a Falabella y le decimos, mira qué maravilla nuestro proyecto, ¿dónde te quieres ubicar? Y entonces ya dicen, ya nos ubicamos en el mejor sitio, junto al parque, y ahí vamos a tener facilidad de acceso, las calles van a ser rectas, fáciles de llegar, ya no se siguen los linderos, y se define dónde va la escuela, en fin, se hace todo un plan, una planificación del territorio antes de siquiera empezar a mover 1 metro cúbico de tierra. Y esto anima a los bancos para que lo puedan financiar, pues hay una visión integral. Miren al final las ventajas. Tenemos 30% más de área verde, 20% más de vivienda, más metros cuadrados de vivienda. Esa plusvalía en metros cuadrados, una parte justa se la tendrá que llevar el promotor inmobiliario que logró juntar a estos 4, 8 o 10 propietarios, y una parte se la podría eventualmente llevar la ciudad porque ha facilitado los permisos para tener una mayor densidad y esta cantidad mayor de metros cuadrados. Y ya todo está previsto, se cumple lo que dijo Aristóteles. Primero, la ciudad tiene que ser anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Esto es lo que queremos proponer para tener mejores ciudades en el Perú. Y aquí está la fórmula finalmente: gente más infraestructura, más vivienda, más equipamiento urbano, más gestión pública. Si juntamos todo esto, que no depende solo de ustedes, los promotores inmobiliarios, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno central y con los gobiernos locales, capacitarlos. Y el libro además es un vehículo educativo, porque enseña urbanismo, que es un tema tan árido y tan complicado de entender a cualquier persona. Está escrito en el lenguaje más sencillo posible. Y esto es lo que queremos cambiar, pasar de este altísimo grado de informalidad, que es una bomba de tiempo, pues si mañana ocurriese un sismo, tendríamos miles de muertos en Lima. Cuando en Chile, donde casi no hay informalidad en la construcción, han sufrido sismos mucho mayores que el de Pisco, con una destrucción muy insignificante en cuanto a la pérdida de viviendas. Sí se perdió algo de infraestructura y sí se cayeron algunos edificios, pero dada la magnitud del sismo, se pudo demostrar que la formalidad es la mejor garantía para no sufrir desgracias. Acabamos de pasar por el Niño Costero y eso ha demostrado el terrible costo escondido que significa la informalidad. Y ustedes, como promotores inmobiliarios, tienen esta responsabilidad. No solamente tienen que hacer casitas y venderlas o viviendas, sino tienen que proyectarse hacia la sociedad, trabajar de la mano con el Estado. Y si hacemos esto todos juntos, lograremos que el 95% de la vivienda sea formal, que podamos hacer estas 120,000 viviendas al año con permisos más rápidos y con proyectos de 3,000 a 5,000 viviendas. Es la única forma de cerrar esta brecha y lograr que los peruanos alcancen su máximo potencial. Muchas gracias.